Bueno, primero que todo, hola compañeros. Quien les habla es su compañero Juan Esteban y junto también con sus compañeros Kevin y Nicolás les vamos a contar qué es la investigación-acción. Pues primero que todo, pues tenemos que definir qué es la investigación, obviamente, para poder... Y diversos autores a través de la historia la han definido como una indagación autorreflectiva sobre cualquier práctica social con el fin de cambiarla o mejorarla. Es decir, eh, lo que dicen estos autores es que por medio de una práctica deliberada o una metodología, un grupo de personas hace una reflexión sobre un tema o un problema y lo que hace con esta reflexión es mirar las posibles soluciones al problema que está dado y o no tiene que ser necesariamente un problema, pero pues la idea es como mejorar o solucionar este problema y tomar acción sobre esto y luego evaluar nuevamente. Es un ciclo, ¿ok? Es un ciclo que continúa siempre y es un proceso de aprendizaje. Por eso es que el padre de esta investigación, Kurt Lewin, que es un psicólogo alemán, dice que el aprendizaje es más efectivo cuando se trata de un proceso activo en lugar de pasivo. La idea de esto es como reducir la brecha que hay entre la teoría y la práctica. Hola, soy Nicolás. Voy a explicar unos datos necesarios para comprender mejor el tema central. Es preciso mencionar la relevancia de las investigaciones cualitativas, las cuales se fijan en describir y observar en vez de hacer análisis estadísticos. A diferencia de los métodos cuantitativos, en la investigación cualitativa la realidad social deja de ser monolítica, o sea, se fija, y se empieza a aceptar lo que es considerado real, Como lo cual transformable. y es una parte fundamental de la investigación-acción. Empezamos a hablar de este término gracias a Lewin, que en el último año de la Segunda Guerra Mundial empezó a escribir sobre ella. Y no importa qué tanto tiempo y qué tantas transformaciones haya sufrido este método, el enfoque central ha sido siempre la búsqueda de soluciones en el ámbito social, ya sea en política como en la educación. Aunque no hay que negar que sí hubo modificaciones. Por ejemplo, ahora se le quiere dar relevancia a los participantes de la investigación, tanto como al investigador mismo, aumentando la brecha que hay entre ambos enfoques. Pues antes que todo, pues me parece muy importante como también que conozcan más o menos en qué contexto se desarrolló la investigación-acción, en qué contexto de la historia mundial y pues conocer las caras de los autores que desarrollaron esta investigación. Pues primero que todo, como les había dicho, el padre de esta investigación-acción es el psicólogo alemán Kurt Lewin, que nació en el Imperio Alemán años antes de que ésta se convirtiera en la famosa Alemania nazi. A este psicólogo, como mucha gente en Europa, decidió que pues estar en Europa es un peligro, era un peligro, y pues no, pues se fue como mucha gente a Estados Unidos a continuar sus estudios y allá pues continuó su carrera. Ah, bueno. Luego tenemos otros investigadores que ya más o menos a los mediados de finales del siglo pasado continuaron su investigación y tenemos a John Elliot, que es de Reino Unido. Él es un profesor de una universidad, también como lo es Stephen Kemis, que es de Australia. Y tenemos a Pamela Nomax, que es de Estados Unidos. Ella es una de las duras de por allá. Ok, so bueno, solo era para como que supieran más o menos quién era la gente que estaba detrás de esto. Ok, entonces recordemos que la investigación-acción lo que busca es que por medio de la reflexión mejorar o cambiar una práctica social y hacer como este proceso reflectivo de manera cíclica. Bueno, entonces tenemos las características
la investigación-acción se caracteriza por ser un método participativo y a su vez es un método político, porque esto requiere que todos sus integrantes hagan parte de esta investigación y pues debido a esto tiene sus ciertos matices políticos. También tenemos que es obviamente un proceso sistémico de aprendizaje. También en lo que les había mencionado antes, que es que trata de teorizar la práctica, pero a la vez como reducir esa dicotomía que hay entre, bueno, entre comillas, dicotomía que hay entre teoría y práctica, que hay veces son como docentes totalmente alejados, pero la idea es como hacerlos más unidos y obviamente como es un ciclo, esto va a ser infinito. Eh, Otra vez, sus objetivos es mejorar la práctica social y su comprensión. Por eso es que es un proceso sistémico de aprendizaje. Y también hace que cada participante sea partícipe, sea el investigador también, aunque el investigador, después ya les explico qué es el investigador. Y luego, pues, como es un proceso de autorreflexión, requiere una reflexión crítica. Y la idea es como llevar a la emancipación del individuo. Como había mencionado antes, pues el investigador lo que trata de hacer es como facilitar este proceso. Él va proporcionando como los elementos de información o las ideas necesarias para como facilitar esta autorreflexión. Y pues hablando de tanta reflexión, ¿no les parece que esto es como la mayéutica que vimos en el colegio de lo que nos hablaban de la filosofía griega? Me parece que es muy comparable porque la mayéutica lo que trataba era como generar conocimiento a través de una reflexión del individuo con su tutor, por decirlo así. Entonces, esto es más o menos muy comparable a lo que es la mayéutica con la investigación-acción. Eh, ok, entonces, tenemos que el padre de la investigación-acción creó este triángulo que es como la clave fundamental para entender este tema y es la clave para entender los modelos de metódicos que les vamos a presentar a continuación. Y es que es este triángulo el que como que simplifica todo lo que les he dicho. Primero que todo, tenemos que requiere una formación, ¿no? Cuando uno va a hacer, bueno, el objetivo de esta investigación es lograr el desarrollo. En el texto decían básicamente que era un desarrollo profesional, pero pues pienso que esta investigación-acción se puede aplicar para una infinidad de cosas, entonces lo puse simplemente como el desarrollo, como la mejora, ¿no? Entonces, si uno quiere llegar al desarrollo, pues primero necesita una formación, como hacerse una idea de qué estás haciendo y una vez como entendido, teniendo las bases del conocimiento, uno puede investigar para ver qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que cambiar, cuáles son los problemas que hay que solucionar. Y una vez investigado esto, que sería como la teoría, llegaríamos a la acción, como la práctica, ver cómo nos va y seguir. Como pueden ver, va otra vez a formación, qué fue lo que pasó acá en la acción que no sirvió, qué es lo que sirvió, qué es lo que hay que mejorar y otra vez investigar, acción, formación. Este es un ciclo continuo que continúa y que es infinito y que su proceso es simplemente llevar a la mejora. Eh, Antes que nada, pues antes de continuar con los modelos, me gustaría que comprendieran este tema como con la analogía de un médico. Eh, el investigador lo que hace es ser como el médico que a través de los relatos de su paciente dictamina como más o menos cuál es su enfermedad, cuál es su problema y después de darle una dosis de medicamento, de terapias, de lo que sea para que éste recupere su salud, pues le cuente cómo le ha ido y de esa manera seguir con el proceso. Entonces, lo que haría el doctor en este caso sería, pues ya con su formación, pues indagar en el paciente qué es lo que qué es lo que le, le molesta, qué es lo que le siente y darle las herramientas como
las pastillas o darle los elementos para que se mejore, eh, y a su vez mirar como si resultó o no, o sea, si se mejoró el paciente o no se mejoró el paciente, y si no se mejoró el paciente, otra vez indagar qué es lo que pasó. Si ven, es un ciclo. Entonces, el investigador tomaría el papel de médico. Bueno, entonces eso es todo y los dejo con los modelos. Hoy vamos a ver los 3 modelos de investigación-acción. Investigación-acción técnica, práctica y crítica emancipatoria. Estos 3 modelos pueden ser tomados como distintos niveles del mismo tipo de investigación. Sin embargo, para Carr y Chemis, solo el modelo crítico emancipatorio es la verdadera investigación-acción. El primero es el modelo técnico. Este se asemeja al modelo científico. Existe la división de investigador e investigado. El investigador es un agente externo, responsable del proyecto. Esta persona crea un programa de trabajo para el profesor con el objetivo de mejorar sus habilidades profesionales. El investigador marca las pautas, los procesos y los propósitos del programa de trabajo. Además, se busca resolver un problema práctico y se eligen algunos participantes que tendrán el rol de co-investigadores. En este modelo se resaltan los estudios de Lewin, Corey y otros. El segundo es el modelo práctico. En este, el profesor selecciona el tema de investigación y toma control del proyecto. El investigador hace las veces de consultor, asesor y acompañante. Apoya la cooperación de los participantes a través del diálogo, así como apoya la participación activa y la transformación de las prácticas sociales. El propósito de este modelo es el de desarrollar el pensamiento crítico, la reflexión, el diálogo, ampliar la comprensión y la conciencia de los participantes. Se busca eliminar la distinción investigador-investigado a través de la integración en grupo de cada una de las partes. Los estudios representativos de este modelo son los trabajos de Stenhouse en 1998 y de Elliott en 1993. El tercero es el modelo crítico emancipatorio. Para finalizar, el modelo más representativo de la investigación-acción es el crítico emancipatorio. El foco de atención es la praxis educativa. Su principal objetivo es el de emancipar a los participantes o profesores de las organizaciones sociales y relaciones de poder. Por ejemplo, el Ministerio de Educación genera un programa que será dirigido a todo el país sin pensar en las necesidades específicas de cada caso. Es esta misma burocracia la que entorpece el trabajo del profesor. Este modelo busca adecuar las prácticas de cada profesor a sus coordenadas sociales y contextuales. Tal vez sería más útil para los niños de zonas rurales aprender acerca de agricultura, agronomía, veterinaria y zootecnia. Este modelo de investigación es el defendido por Carr y Chemis. El modo en el que se desarrolla una investigación-acción fue escrito por Lewin como una espiral. Por eso quise representar su idea con esta escalera sin fin. Los pasos a simple vista son los de observar el entorno, encontrando problemas o conflictos, para luego idear un plan para resolverlos. Si se dan cuenta, verán que pongo un asterisco. Esto es para recordarles que no estamos solos en esta etapa. Hay que conocer las opiniones de los afectados y tenerlos en cuenta en los planes. Una vez listo, se ejecuta lo planeado sin olvidar que se recomienda documentar lo sucedido en todo momento. Al final, se juzgan si las acciones fueron capaces de romper los arquetipos que dificultaban la labor, en este caso educativa. Lo mejor de todo es la posible reutilización de lo investigado en otras situaciones que nos llevarán de vuelta al primer escalón de la observación. Ahora vamos a realizar un ejercicio de imaginación. Esto será para saber cómo se ejecutará una investigación-acción en la educación.
cabe observar que cualquier parecido con algo familiar es mera coincidencia. Ahora mismo me encuentro asistiendo a una clase virtual. Todo parece normal hasta que comienzan a surgir dificultades. Yo, como investigador nato, empiezo a notar ciertos patrones. Cuando el profesor le da la oportunidad al alumnado de participar, a los 5 segundos de silencio comienza a nombrar personas al azar, las cuales pueden no estar presentes o sin micrófono. Después de varios intentos, se logra el cometido de oír una voz humana. Sin embargo, este proceso termina alargando el silencio. Lo anterior y más lo he anotado en mi diario de campo. Con lo que pude apreciar, puedo formar una pregunta que espero resolver al final del proceso. ¿Cómo hacer que el profe no se sienta ignorado por sus estudiantes cuando él formula una pregunta durante una clase virtual? Al día siguiente decido reunirme con todos los integrantes de la clase. Ellos expresan sus incomodidades, tales como falta de micrófono, mala conexión, horario y poca familiaridad con la educación en línea. A continuación, descarto las alternativas que chocan con los intereses de la población. Por ejemplo, que todos encendieran una cámara web en la medida de lo posible. La mala conexión, por ejemplo, no dejaría que las personas puedan acceder a ese recurso. Mientras escucho las propuestas de los estudiantes y el profesor, al mismo tiempo se socializan las propuestas y una compañera advierte que estamos intentando adaptar hábitos de aprendizaje presencial en un ámbito virtual. El intercambio de palabras termina con otro estudiante que conoce a una persona que puede colaborar. Ahora mismo quiero seguir presionando la gran diferencia que existe entre la modalidad cualitativa y cuantitativa, dado que la última poco se interesa por los sentimientos y opiniones de los participantes, descartando su importancia al final de cuentas. Continuando con el relato, la persona que había sido mencionada es un docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, institución reconocida por enseñar de manera remota. Al oír lo que todos tenían que decir, dice: Están centrando en las reuniones por voz. Estas deberían ser una pieza que complementa el mecanismo y no al revés. Al mismo tiempo se da cuenta que, aunque le dijeron que no es obligatorio asistir a esas sesiones, tampoco hay recursos que amparen la validez de esa medida, como por ejemplo subir las sesiones a la nube. El profe, ya sabiendo que la desmotivación por participar hace parte del problema, permite a los estudiantes dar sus honestas opiniones para desentrañar más conflictos. En la próxima sesión se han aplicado unos cambios. En la clase siguiente asistieron menos personas, pero éstas sí tenían interés en exponer sus ideas más urgentemente. La clase duró menos debido a que muchas actividades se realizarán fuera de la conferencia. Un ejemplo es la apertura de un foro en Google Groups para cada proyecto de investigación, en el cual se realizarán las revisiones de ahora en adelante. Si alguien que no se unió a la audio reunión le surgen dudas que no fueron respondidas en la grabación, para eso se abrió un Ask Me Anything en Google Classrooms para que semanalmente puedan responderse inquietudes en horarios extracurriculares. Como reflexión, se pudo notar una participación más movida, ya que los recursos no eran limitantes, sino facilitadores de comunicación de ideas para todos los estudiantes y su profe. Lo anterior resultó ser beneficioso. Silencios incómodos y micrófonos silenciados fueran desplazados. Misión cumplida. A menos que... recuerdo oír quejas sobre otra profesora que deja muchos trabajos. No es la misma situación, pero lo que acabo de hacer puede servirme para resolver este nuevo problema. Espero que toda la explicación haya sido amena para ustedes. Deseo una provechosa etapa investigativa y hasta luego.